En el extremo norte del planeta existe un lugar donde el sol puede desaparecer durante meses, donde las temperaturas pueden convertir el paisaje en un mundo completamente congelado, y donde aventurarse unos kilómetros fuera de una pequeña ciudad significa entrar en el territorio de uno de los depredadores más peligrosos del Ártico. Ese lugar se llama Svalbard. Pero este remoto archipiélago noruego esconde algo mucho más inquietante. Aquí existe una ciudad que quedó prácticamente congelada en el tiempo, una bóveda construida dentro de una montaña que almacena semillas de todo el mundo para protegerlas de un futuro incierto. Y debido al permafrost, incluso la muerte se comporta de una manera muy diferente. Svalbard parece un escenario de ciencia ficción, pero todo lo que vamos a descubrir ocurrió, y ocurre, en el mundo real. Hoy viajaremos hasta uno de los rincones más extremos y misteriosos del planeta. Svalbard. El lugar donde está prohibido morir, misterios y curiosidades. Un archipiélago en el fin del mundo. Svalbard es un archipiélago noruego en el Océano Ártico. El archipiélago se encuentra al norte de Europa continental, aproximadamente a medio camino entre Noruega continental y el Polo Norte. El nombre Svalbard proviene del nórdico antiguo y se compone de las palabras Sval, que significa frío, y Bar, que significa borde, orilla o cresta, lo que se traduce como costa fría. Svalbard se menciona por primera vez en Islandske Annaler Skáldsögunnar, registrados en 1350. El archipiélago está formado por numerosas islas, islotes y arrecifes. Las islas más grandes son Spitsbergen, Nordaustlandet, Varencia y Edgeya. Su principal asentamiento es Longyearbyen, siendo su capital. Alrededor del 60% de la superficie está cubierta por glaciares, y grandes áreas están estrictamente protegidas como reservas naturales. En el archipiélago viven aproximadamente 2.900 habitantes, repartidos entre noruegos, rusos y otras nacionalidades en Longyearbyen y Barentsburg. A primera vista, podría parecer simplemente una pequeña comunidad minera perdida en el Ártico. Pero vivir aquí no es como vivir en cualquier otra ciudad. Durante el invierno llega la llamada noche polar. El sol permanece por debajo del horizonte durante semanas. Y durante el verano ocurre exactamente lo contrario. El sol puede permanecer visible durante las 24 horas del día. Es un fenómeno impresionante. Pero también puede alterar completamente la percepción del tiempo. En invierno, la oscuridad es prácticamente permanente. Y cuando el viento comienza a soplar sobre las montañas cubiertas de nieve, el paisaje puede adquirir una apariencia casi sobrenatural. Un lugar donde no puedes caminar tranquilamente fuera de la ciudad. Existe otra característica que hace especial a Svalbard: los osos polares. Estos enormes depredadores habitan el archipiélago y pueden desplazarse grandes distancias sobre el hielo. Por eso, salir de los asentamientos significa entrar realmente en territorio salvaje. En Svalbard, encontrarse con un oso polar no es una leyenda. Es un riesgo real. Por esta razón, quienes se aventuran fuera de las zonas pobladas deben tomar precauciones especiales. Y existe una regla no escrita: el paisaje puede parecer tranquilo, pero nunca debes olvidar que estás en el Ártico. El misterio de los muertos que no pueden descansar. Probablemente uno de los aspectos más conocidos y extraños de Svalbard es su relación con la muerte. En Longyearbyen existe una particularidad que ha alimentado innumerables historias muy difundida en internet que afirma que en Svalbard es ilegal morir. Pero la realidad es un poco más compleja. No existe una ley que simplemente diga está prohibido morir. El problema está relacionado con las condiciones del terreno y con el cementerio de Longyearbyen. Esto se debe que está compuesto en su mayoría por el permafrost. El suelo permanece congelado durante gran parte del año y puede impedir que los cuerpos se descompongan normalmente.
generando un problema ya que los restos humanos pueden conservarse durante muchísimo tiempo. Incluso se han encontrado restos que todavía conservaban material biológico después de décadas. Científicos encontraron restos de personas fallecidas durante una epidemia de gripe en 1918 que todavía conservaban material genético del virus. Esto generó preocupación sobre el potencial riesgo científico de estudiar microorganismos antiguos. Por eso, las autoridades decidieron restringir los entierros permanentes. Estos están extremadamente limitados. La realidad es mucho más interesante que la leyenda. No significa que una persona simplemente vaya a resucitar bajo el hielo. Pero sí demuestra algo impresionante. El Ártico puede convertirse en una especie de cápsula del tiempo. El frío puede conservar aquello que, en otros lugares, desaparecería lentamente. La bóveda del fin del mundo. Quizás el lugar más famoso de Svalbard sea la bóveda global de semillas de Svalbard. Construida dentro de una montaña cerca de Longyearbyen, su objetivo es conservar copias de semillas procedentes de diferentes partes del planeta. Su función es actuar como una especie de seguro para la humanidad. En caso de guerras, desastres naturales, cambios climáticos y crisis agrícolas. Si alguna vez determinadas variedades de cultivos desaparecieran de sus lugares de origen, las semillas almacenadas podrían ayudar a recuperarlas. Y aquí aparece una de las imágenes más inquietantes de Svalbard. Una enorme estructura blanca emerge de la montaña. En su interior se encuentran millones de semillas. No guarda oro. No guarda armas. Guarda algo mucho más básico, la posibilidad de volver a cultivar alimentos. Por eso muchas personas la han llamado, de manera popular, la bóveda del fin del mundo. Pero ¿por qué construirla en Svalbard? La elección del lugar tampoco fue casual. Svalbard posee condiciones naturales extremadamente frías y una ubicación remota. La instalación fue construida dentro de una montaña y diseñada para aprovechar el frío del entorno junto con sistemas artificiales de refrigeración. Pero hay algo todavía más fascinante. Incluso si los sistemas de refrigeración dejaran de funcionar, las condiciones del permafrost y la propia estructura de la montaña ayudarían a mantener bajas temperaturas durante un tiempo considerable. Es como si la naturaleza hubiera proporcionado parte del sistema de seguridad. Pyramiden. La ciudad fantasma del Ártico. Pyramiden fue fundado por Suecia en 1910 y vendido a la Unión Soviética en 1927, fue un asentamiento minero soviético, una próspera comunidad minera de carbón. Durante años, cientos de personas vivieron allí. Había viviendas, escuelas, centro cultural, instalaciones deportivas, incluso una piscina. Pero cuando la actividad minera dejó de ser rentable generó su cierre definitivo en 1998. Cuando recorres Pyramiden, algunos lugares parecen haber sido abandonados de repente, como si sus habitantes hubieran cerrado la puerta y simplemente se hubieran marchado. Pero detrás de esa imagen misteriosa existe una historia mucho más humana. La comunidad minera tuvo que enfrentarse a dificultades económicas y al declive de la industria del carbón. Finalmente, gran parte de la población abandonó el asentamiento. Y entonces ocurrió algo que parece sacado de una película. Una ciudad que había estado llena de vida quedó prácticamente congelada en el tiempo. Edificios vacíos, pasillos silenciosos, objetos abandonados. Y un paisaje ártico recuperando poco a poco el espacio que alguna vez perteneció a los seres humanos. Pyramiden se convirtió así en uno de los lugares más fascinantes de Svalbard. Una especie de fotografía congelada de otra época. Accidentes en la historia de Svalbard. Svalbard también ha sido escenario de tragedias. La tragedia de Svenskhuset. En el invierno de 1872 a 1873, 17 hombres fallecieron dentro de una casa de madera aislada en Spitsbergen.
Al principio se pensó que era por falta de comida o escorbuto. La despensa tenía comida suficiente. Un estudio posterior demostró que la causa real fue un envenenamiento por plomo proveniente de las latas de conservación. Entre otros de los episodios más recordados ocurrió en 1996, cuando un avión de Vnukovo Airlines que transportaba trabajadores rusos y ucranianos con sus familias se estrelló cerca de Longyearbyen. Fallecieron las 141 personas que viajaban a bordo. Fue el accidente aéreo más mortífero ocurrido en territorio noruego hasta ese momento. El lugar donde ocurrió el accidente continúa siendo recordado como uno de los episodios más trágicos de la historia moderna del archipiélago. El misterio del cielo ártico. Pero Svalbard también tiene fenómenos naturales que parecen sobrenaturales. Durante las noches oscuras pueden aparecer las famosas auroras boreales. Luces verdes, violetas y rojizas que atraviesan el cielo. En algunas ocasiones parecen moverse lentamente sobre las montañas. Para las antiguas culturas del norte, estos fenómenos fueron interpretados de diferentes maneras. Hoy sabemos que las auroras se producen cuando partículas procedentes del Sol interactúan con la atmósfera terrestre. Pero conocer la explicación científica no elimina su misterio. Porque cuando estás completamente solo en medio del Ártico, y el cielo comienza a iluminarse sobre tu cabeza, es fácil entender por qué durante siglos los seres humanos imaginaron que aquellas luces tenían un significado sobrenatural. ¿Qué hay realmente bajo el hielo? Svalbard también es importante para la ciencia. Sus glaciares y su suelo contienen información sobre el pasado climático de nuestro planeta. El hielo funciona como un archivo. Dentro de él pueden quedar atrapadas pequeñas muestras de la atmósfera de épocas anteriores, y los sedimentos pueden revelar cómo era el clima hace miles o incluso millones de años. Por eso Svalbard no solamente es un lugar de misterios. También es un gigantesco laboratorio natural. Un archivo congelado del planeta. Svalbard es uno de esos lugares donde la naturaleza todavía parece tener el control. Aquí el ser humano puede construir ciudades, minas, carreteras y edificios. Pero cuando una comunidad desaparece, el hielo permanece. Cuando una persona fallece, el frío puede conservar sus restos durante generaciones. Quizás ese sea el verdadero misterio de Svalbard. No que esconda criaturas desconocidas o que existan fuerzas sobrenaturales, sino que, en uno de los lugares más extremos del planeta, podemos observar al mismo tiempo el pasado, el presente y un posible futuro de la humanidad. Un mundo congelado, un territorio al límite y un archipiélago que parece susurrarnos una advertencia: la naturaleza puede sobrevivir sin nosotros. Si te ha gustado este viaje por uno de los lugares más misteriosos del norte del planeta, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en el próximo video, porque todavía quedan muchos lugares donde la realidad parece superar a cualquier leyenda.